Saludos a nuestra amable teleaudiencia. Gracias por sintonizarnos hoy con este programa tan especial, pero muy triste, porque en medio de esta situación se ha anunciado la muerte del ex secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Reinaldo Pared Pérez, con quien nos unía una amistad y tuvimos también trabajo compartidos en el Partido de la Liberación Dominicana y nos sentimos muy tristes. Así que saludos, Adelaida, ¿cómo estás? Rafael Núñez, saludos, de verdad que muy afectados e impactados. Yo le decía a los colegas cuando me enteré, estoy en shock por la muerte de Reinaldo Pared Pérez. Es terrible lo que ha pasado, pero hay que brindarle nuestra solidaridad a su esposa, doña Ingrid, a sus hijos, a todos sus familiares. Es una noticia lamentable y vamos a ver cómo se desenvuelve todo esto, pero es una nota muy triste y sobre todo por el contexto que se venía dando en cuanto a su salud y muy activo en las redes, dando una pena. Esa infortunada noticia corona la semana con otras importantes noticias que ocurrieron desde el lunes. Así es que vamos a ver el resumen de noticias de esta semana. La semana que concluye ha estado muy activa en el terreno político. Y es que a 2 años y poco más de 6 meses para las elecciones del 2024, los partidos políticos y sus dirigentes realizan actividades para reorganizar sus cuadros y mantener entusiastas a sus seguidores. En el oficialista Partido Revolucionario Moderno, que renueva sus autoridades en marzo, se han visto muy activos el presidente de la organización política, José Ignacio Paliza, el ministro de Turismo, David Collado, y Guido Gómez Mazara, en tanto que el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, decidió salir a las calles a mostrar los perfiles de los precandidatos presidenciales y a encabezar juramentaciones de nuevos miembros. Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, sigue sin bajar la guardia tanto a nivel local como internacional, encabezando juramentaciones de nuevos miembros en el partido que dirige de cara a su Congreso elector. Mientras que el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas, está activo tanto en la reorganización del Partido Blanco como haciendo oposición al gobierno del PRM. Y en otro contexto, la situación haitiana no deja de preocupar. El presidente de la República, Luis Abinader, advirtió a los dominicanos que no visiten Haití al manifestar que en el vecino país no hay seguridad. Y a propósito de Haití, la República Dominicana desplegó militares para evitar el tráfico ilegal de combustible ante la escasez del mismo en la vecina nación, en donde se realizó una huelga nacional de 3 días por la violencia y la falta de carburante. Y otra noticia que trascendió iniciando la semana fue en el plano congresual, y es que para evitar una presunta reforma fiscal, un grupo de 24 senadores elaboró y aprobó un proyecto de ley que busca sean eliminadas las exenciones, deducciones, créditos o pagos que contienen 39 leyes. Y la Procuraduría General de la República y la Dirección Nacional de Control de Drogas pusieron en marcha la operación Larva para desmantelar una presunta red de lavado de activos vinculada a una organización criminal. Durante los allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste y Punta Cana fueron apresadas 12 personas. Y el presidente Luis Abinader informó mediante una alocución que no cargará con más impuestos a los dominicanos, por lo que no someterá un proyecto de reforma fiscal, sino que se enfocará en la consolidación de la recuperación económica del país. Y en una lamentable noticia, fallecieron 3 bomberos durante un incendio en Casa Mora de La Vega. Se trata de Olvis de Jesús Farias, Junior Concepción y José Moquica, quienes trataban de sofocar el siniestro que se originó en dicha localidad. Según las informaciones, el incendio en la tienda textil ocasionó un cortocircuito. Hasta aquí las noticias más relevantes de la semana. Para Reseñas, Adelaida Martínez. Bien, muchas noticias esta semana, pero culminamos la semana con una noticia infausta, como decíamos anteriormente,
Así es. que tiene que ver con la muerte del ex secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, doctor Reinaldo Pared Pérez, un hombre de una trayectoria política que yo mismo conozco, Adelaida, porque... Usted que lo conoció de cerca fue... Sí, mientras trabajaba en el periódico Exacto. Vanguardia del Pueblo, Reinaldo era el secretario general del Comité Intermedio Pedro Albizu Campos, que estaba el local ubicado en la Rosa Duarte con 27 de febrero, y ahí estaban organizados él, su hermano Carlito Pared y otros dirigentes que después llegaron a ser connotados del PLD. Todo el mundo sabe, o la mayoría de la gente que está en estos menesteres sabe, que Reinaldo tenía 2 años padeciendo de cáncer. Hace un mes conversé con él por teléfono y le manifesté mi criterio sobre su trayectoria política y su personalidad, de cómo uno se sentía orgulloso del rol que él había jugado en la crisis del PLD, que fue un rol de dignidad, un rol institucional, que él pudo manejar la situación de la mejor manera propia de un hombre como él, de una verticalidad y una posición muy firme en lo que él creía. Nosotros desde aquí nos solidarizamos con su esposa Ingrid Mendoza, con sus hermanos, tanto Sigfrido Pared Pérez, con quien hablé por teléfono, con Carlitos Pared Pérez, que hablé también con él por teléfono, y con sus hijos, los hijos de él, tanto los que tuvo con doña Nubia como con Ingrid Mendoza. Doña Ingrid. Así es que es muy lamentable y muy triste porque se va en una edad que todavía él tenía mucho que aportar a la República Dominicana. Expresidente del Senado, es secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Recordamos cuando rechazó seguir en la posición y aspirar a la misma por su condición de salud, cáncer de esófago, se trató en Estados Unidos. Su esposa doña Ingrid, una persona de un trato súper afable, no me quiero imaginar por el momento que está atravesando ahora mismo tras el deceso de su esposo Reinaldo Pared Pérez. Una pena, lamentable. Recuerdo que uno de sus más recientes tweets, siempre lo ponía y lo recordaba, que estaba alejado totalmente de la política después que le diagnosticaron aquel cáncer de esófago, y volvía y se lo repetía a la gente cuando le requería alguna opinión. Por mi estado de salud estoy alejado de todo tipo de práctica y activismo político. Estoy concentrado en mi recuperación. Eso fue ahora en octubre, a principios de octubre, 10 de octubre, por ahí. Y no estaba metido en las redes sociales por eso mismo. Cada vez que tuiteaba era para decir, estoy escuchando a un artista, leí un libro, estoy leyendo un libro, cosas así, sí, por su situación de salud. Una noticia que nos ha chocado. Sí. Nos ha impactado, señores. Uno como periodista que pudo entrevistar a Reinaldo, un hombre de firmeza, de convicción, de emotividad. Para el Día del Cáncer también dio unos consejos para las personas que estuvieran padeciendo por la misma situación que él atravesó. Hay muchas reflexiones, hay que recordar su trayectoria en la vida política, pero también su trayectoria como ser humano y las decisiones que tomó cuando debía tomarlas. Sí, y respetar su memoria, claro, porque Reinaldo Pared Pérez hizo un aporte invaluable a la República Dominicana desde regidor, diputado, senador, presidente de la Asamblea Nacional, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Se le recuerda a él como una persona que defendía con mucha gallardía y mucho encono las ideas con las que estaba de acuerdo, y eso hay que respetarlo, porque yo mismo creo en la gente que defiende sus ideas con uñas y dientes, independientemente de lo que piense el otro. Así es que y eso hay que reconocerlo y valorarlo, porque sí, no todo el mundo
Es así. Así es. Y eso es Reinaldo, un hombre de carácter, un abogado, un buen padre, un buen esposo. A él le recordamos aquí y a su familia, a doña Ingrid, a sus hermanos, sus hijos, a todo el que está ahí, al Partido de la Liberación Dominicana, le mandamos un abrazo solidario desde Reseñas. Así que seguimos con este programa. Saludos a esa respetada teleaudiencia. Saludos a Adelaida Martínez. Saludos. Hoy tenemos plato fuerte al doctor Cándido Mercedes en la entrevista central. Así que es. Un programa que va a ser muy ameno porque vamos a discutir temas de fondo, tanto que tienen que ver con la política como con la economía. Y sobre todo el aspecto social, Rafael. Cándido es una estrella analizando el contexto y el perfil social, sobre todo en especial de nosotros los dominicanos, en contextos tan versátiles como estos y tan diferentes. ¿Quién es Cándido Mercedes? Vamos a escucharlo. Hoy nos acompaña en la entrevista central de Reseñas el sociólogo Cándido Mercedes, experto en gerencia con especialidad en gestión del talento humano, desarrollo organizacional y gerencia social y sociología organizacional. Además, es consultor e instructor organizacional, catedrático universitario y fue coordinador de participación ciudadana. Bueno, pues ya ven ustedes que no mentíamos cuando dijimos que teníamos un invitado muy especial con nosotros, así es que bienvenido, don Cándido. Gracias por la invitación, Rafael. Gracias, Adelaida. Bienvenido. Bueno, pues con él vamos a ver dos aspectos, como decíamos. Yo quiero que en la primera parte nos concentremos en esta situación que yo voy a tratar de describir, que tiene que ver con la coyuntura política local y cómo la situación política internacional influye en nosotros, en la República Dominicana. Vemos que todos los dirigentes políticos están en la calle, realmente están en la calle. ¿Por qué sale al ruedo Danilo Medina? Leonel Fernández estaba en el ruedo. No ha bajado la guardia. No ha bajado la guardia. Abel Martínez está en la calle. Margarita Cedeño de Fernández está en la calle. Está en la calle también el aspirante del PLD, los aspirantes de Francisco Domínguez Brito, Abel Martínez ya lo dijo. Sí, bueno, están todos en la calle. Gonzalo dijo que no va. Sin embargo, yo veo, don Cándido, sí, que hay un movimiento inusitado de los políticos en la calle. No están propiamente en campaña, pero no deja de ser campaña. ¿Cuál es su opinión sobre eso? A destiempo y a casi 3 años, Sí, don Cándido, de las elecciones. Mira, actualmente República Dominicana, como muchos países de América Latina, en algunos países de América Latina colapsó el sistema de partidos. Por ejemplo, Perú, Ecuador. Perú tenía 16 partidos políticos reconocidos y ninguno pudieron ir a las elecciones. Fíjate que Pedro Castillo es un outsourcing de fuera que viene en 6 meses y logra ganar. Así es. En República Dominicana hay una profunda atomización del sistema de partidos políticos. De tal manera que el Latinobarómetro lo acaba de medir y los partidos políticos obtienen 24 de 100. Los partidos políticos se supone que en la etapa moderna del siglo XIX eran el puente entre la ciudadanía y el Estado. Pues en República Dominicana hay una crisis de representación de los partidos políticos en términos de necesidades, deseos y potencialidades de la ciudadanía. No lo están representando. No están una crisis de representación en los partidos y en las mismas figuras, don Cándido, que representan esos partidos. Yo creo que en la figura es peor. En gran medida.
Porque ellos son las respuestas de Sí, lo que está del pasando. partido, así es. Por ejemplo, tú no puedes explicarte en una sociedad, yo le digo a la gente, Felipe González duró 18 años en el poder, una estrella que transformó a España Sí. de un país con características de América Latina a un país europeo, propiamente dicho. Después vino José Aznar, Conservador, pero una estrella una también. estrella también. Después vino José Luis Rodríguez Zapatero. Precisamente en esa misma vertiente que usted está analizando y señalando, esos actores internacionales, hice un trabajo para Listín Diario de cuándo involucionaron los partidos políticos. Quiero que siga con ese Sí, tema. pero escúcheme ahí. Pero a ninguno se le ocurre, o se le ha ocurrido, y no está impedido legalmente en España que usted pueda volver. Pero estamos hablando de lo que se llama la renovación de la élite política. ¿Qué ocurre aquí en Dominicana? Que hay una exacerbación de lo que Robert Michel llamaba la ley de hierro de la oligarquía partidaria. Es decir, donde no hay renovación. ¿Cómo se explica desde el punto de vista de una visión moderna, optimista de la política, que tú me pongas a Danilo Medina, presidente del partido, cuando él perdió 20 veces? Acuérdense, la reelección se le cayó. Sí. Las primarias en los partidos se También. le cayó. Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Las elecciones, porque él creía que él iba a competir con Leonel Fernández, porque la primaria la hizo para eso, fue. Sí, sí. Se le cayó. Su candidato se le cayó. O sea, Y hasta procesos judiciales del mismo partido. Perdieron todo muchísimo. se le Recuerdo cayó. el trabajo que Y hizo tú una colega. pones a ese ciudadano que acaba de perder con 15 derrotas en términos estratégicos al interior de su partido, presidente del partido. ¿Qué quiere decir eso? Que hay la atomización, la falta de visión de renovarse para nuevos perfiles electorales. Y te pone a una persona que ya tiene 70 años, presidente del partido, que no tiene discurso, porque como tú le dices a una sociedad, no Estado no muerto, Estado no de hoy, parranda. Muy fuerte. Como tú le dices, el PLD perdió porque nosotros, la La gente gente se cansó del del bienestar. bienestar. ¿Ve? Entonces, Por hay una favor. crisis Pero ¿y qué, del qué sistema. qué pasa en la mentalidad de un ser humano como el expresidente Danilo Medina, que en el contexto que deja el poder, sale ahora en una coyuntura como esta con esas cosas que a la sociedad hasta le choca? Miren qué es lo que ocurre. Vamos a ver. Hay, desde el punto de vista científico, hay un libro de David Owen que se llama El poder y la enfermedad. Los seres humanos, cuando tienen mucho poder, desarrollan lo que se llama el síndrome de Ibris, que es una desmesura. El síndrome de Ibris Ibris. es una desmesura en el que tanto tú desarrollas la confianza y la seguridad y eso se te cae a lo que se llama la arrogancia y la prepotencia. Ay, Cándido, parece. exprésate una frase de Danilo Medina que vaya directamente a eso. Danilo Medina, una vez Leonel se va, en un meeting dijo, con esto que están aquí yo gano. Primero, Sí, él no era el candidato. Sí. Y segundo, yo. yo. Y segundo, ningún partido dividido con 6 meses de elecciones puede ganar. Sí. Con esto que están aquí yo gano. Y lo malo de eso, Cándido, es que en los partidos esa vieja guardia insiste en permanecer. Exacto. Entonces, ¿qué hay? Eso genera lo que se llama una parálisis paradigmática. Cuando tú tienes un paradigma, tú no ves los otros paradigmas, porque esos paradigmas no se ajustan a ti. Exacto. ¿Y qué ocurre? Que la sociedad dominicana cambió. Sí. La sociedad dominicana no. ¿Cambió cuándo? Venía un proceso de acumulación y eclosionó. Subió a la superficie a partir del 2017. La sociedad dominicana es otra. Y los políticos no han sabido interpretar esa nueva coyuntura política que se está dando. En el caso de los partidos políticos, muchos aspirantes, ellos mismos se dieron la ley 3318 y la 1519. Sí. Ahí te dice que en el mes de julio del 2003 que se puede hacer pre-campaña. 2023. En el 2023. Pero ellos están con el mismo libreto de los años 60, Lo 70. mismo. ¿Por qué? Porque esos libretos le dieron éxito. Resultados. Resultados. Sí. Aunque la sociedad Cambió. cambió
y salió perdiendo con esos resultados favorables de ellos, pero personales, no ¿Qué desde le va a el punto de pasar, vista don social. Cándido, a los que sigan aplicando esa vieja política en medio de un contexto social totalmente distinto? Es que tampoco se dan cuenta que la sociedad dominicana entró en una fase de transición. Así es. Hay la vieja política y la nueva política. Por ejemplo, ¿qué demostró los barrilitos? Que tú puedes tener todo el dinero del mundo y tú pierdes. Así es. Que tú puedes estar desde el poder y tú pierdes. En una sociedad como la de hoy, sí. ¿Me entiendes? Porque es la sociedad de las redes, Muy transparente. donde ya no quiere, cualquier periodista no necesita a ustedes los periodistas un título, haber pasado por la un universidad. intermediario. No, intermediario. Un intermediario, es Porque- directamente. Porque la que- comunicación se horizontalizó. se Sí, horizontalizó. totalmente. Como ahora se está requiriendo de un nuevo liderazgo Así es. horizontal. Horizontal. Horizontal Y solidario. Y solidario, que aglutine el optimismo con el pensamiento crítico. Porque, don Cándido, yo insisto, ningún líder político, religioso o que quiera estar al frente de una agrupación humana me puede hablar a mí de liderazgo sin ser solidario. No, Jesucristo ya lo planteaba. Si quiere ser líder, lo primero es ser servidor. Porque el líder es el que interpreta la necesidad y el deseo de los demás. Así es. Entonces, si tú no eres solidario, la gente lo capta. En 2 minutos. Aunque don lo Cándido, finja, la sociedad lo capta porque se puede fingir ser solidario. Por un Cuando se tiempo, pero no aspira todo el a- tiempo. Acuérdate que Abraham Lincoln lo decía. Tú puedes engañar mucho Así tiempo es. a todo el mundo, pero no todo el tiempo. Y eso pasa, se interpreta. Sí. unos segundos, unos minutos ahí. Hay el discurso contrario al que usted sustenta, con el cual yo estoy de acuerdo, Rafael Núñez está de acuerdo, plantea que no, que hay una campaña para desmeritar a los partidos políticos. Y yo recuerdo que yo escribí un tuit, los partidos políticos lo desmeritan los dirigentes de los partidos y lo han desmeritado los dirigentes, porque partido es el conglomerado de La militancia que militantes lo y dirigentes. representa. Exacto. Y si ese partido tiene una conducta vertical, Exacto. solidaria y acorde con los tiempos, entonces no hay por qué de haber desméritos. ¿Sí Mira, o sí? Enrique Rojas, uno de los mejores psiquiatras del mundo, te plantea, ¿qué es el comportamiento equilibrado? Aquel que lleva la coherencia entre lo que tú piensas y tú dices. Exacto. ¿Qué ocurre con la mayoría de los actores políticos nuestros? Que te dicen una cosa y hacen otra. No es la noticia que te desmerita, es lo que tú haces, son tus Claro. acciones, tu conducta que van a hacer. Por ejemplo, usted vio lo que hizo el Congreso ahora, una reacción de niños malcriados y dice, vamos a quitar todas las exoneraciones, todas las exenciones, pero eso no se puede, tú no puedes cambiarle las reglas del juego. Eso huele a chantaje. Es un chantaje Se huele a grosero. chantaje. ¿Ves? Sí. Entonces, ya ahora están diciendo que la van a revisar, porque usted y yo y ella estamos de acuerdo que hay que revisarla, algunas. Totalmente. Hay que Así revisarla, es, pero así de es. manera seria, Seria. ponderada. Así es. porque- Prudente. prudente. No en la coyuntura actual, don Sí, Cándido, sí. y de la forma en cómo se dio. Exacto, porque fue una forma, ellos sabían, porque Alicia estaba ahí, duró Así como 9 días investigando y ellos estaban viendo que venía la investigación y reaccionaron de esa manera. ¿Ves? Pero además es que tenemos que insistir ustedes los comunicadores. Miren qué ocurre. Los senadores, mediante la ley 5706, se dieron las exoneraciones. Las exoneraciones dicen que a los 2 años que tú tienes que venderla. Pero si tú la vendes antes de los 2 años, tú estás entrando en lo que se llama prevaricación, evasión y fraude. Y ellos no lo sabían. Nosotros se lo estamos diciendo desde Participación Ciudadana. Sí. Ustedes no pueden vender eso porque si tú se la vendes al señor allá y ese tenía que pagar 10 millones de impuestos, ese señor que tú se la vendes, ese tercero, tiene que pagar su impuesto, pero Así no lo es, pagan. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa, la primera pausa, para venir con el tema económico. ¿Qué está pasando en el mundo y qué nos puede pasar a nosotros? Bueno, y después de la pausa, prometimos conversar con
don Cándido, un tema que nos amenaza a nosotros y amenaza de manera global a todas las naciones, que tiene que ver con la economía, Cándido. Usted sabe que desde el principio de año comenzamos un crecimiento económico a nivel global, después de la pandemia, la recuperación de la crisis sanitaria, pero esa recuperación se ve en estos momentos amenazada por el hecho de que hay distintos factores que están influyendo en eso, entre ellos el principal es la crisis en la cadena de suministro, tema energético. ¿Cómo lo ve usted y cómo puede eso impactar la economía dominicana? Muy bien, por eso celebramos el discurso del presidente, porque tú no puedes, en medio de que hay una recuperación, el Banco Central te dice a ti, actualmente entre el sector público, sector formal e informal de la economía, hay 4.598.409 empleados. Pero esos 4.598.409 representa el 97.5% de los empleos del 2019. ¿Qué te indica eso? Que ¿Cuánto quedan por ciento? 97.5, pero quedan 2.5 que no se han recuperado. Que no se han recuperado. ¿Me entiendes? Entonces, la economía informal, que es a la que tenemos que darle duro la sociedad entera, lejos de disminuir, creció. Sí. Por ejemplo, cuando Leonel dejó el poder en el 2012, la economía, el empleo informal estaba en 52. Danilo Medina dijo que lo iba a disminuir en 10%. Yo aplaudí, pero lo dejó en 56. Subió 4. Subió 4. La crisis lo llevó a 56, sí. Estaba en 54. Entonces, ¿qué dice el Banco Mundial? Búsquenlo, es un informe maravilloso, se llama Recreando el crecimiento de la economía. Dice, Recreando el crecimiento de la economía. Sí, miren qué ocurre. Es probable que haya una recurrencia, una reactivación del COVID a nivel mundial. Sí. Hay, y va a haber, una contracción de la liquidez a nivel mundial como consecuencia de la inflación. Hay una crisis de la distribución, de los canales de distribución globales. Así es. Hay una crisis de los commodities. Por ejemplo, cuando Danilo Medina se va del poder, el petróleo estaba a 40, 45. Está en 83. Sí. Y ese es el panorama. En medio de ese panorama de una crisis mundial que puede generar lo que se llama la volatilidad de ese crecimiento, entonces tú no puedes asumir una reforma. Ahora, ¿qué yo planteaba? Yo tengo un artículo que se llama Reforma Fiscal, Pobreza y Tensión Social. Si tú en medio de que los actores económicos se están recuperando, tú le metes a esa sociedad una reforma fiscal que es necesaria. Es necesaria. Es necesaria. Todo el mundo sabe que eso es una necesidad. Una necesidad indeseada. Sí, indeseada. El tema es cuándo. ¿Cuándo? El momento. Pero si hubiese sido yo y el presidente me llama, Cándido, ¿qué tú me aconsejas? Convoco a la sociedad a que comencemos a negociar. De hecho, lo están haciendo la en el reforma Consejo fiscal Económico integral. La reforma fiscal integral. Exacto. Aunque sea para el 2023, Exacto. 2024, pero 2025, ponerme de acuerdo ahí. Pero ponernos de acuerdo como sociedad. Así es. Nunca va a haber 100% de consenso. No, porque donde se van a afectar intereses. Y menos en ese tema. Y menos en ese tema. Pero cuando ya se vea la sociedad, porque mira que lo que Pero pasa. usted piensa que el presidente en el Consejo Económico y Social debe seguir discutiendo ese tema para llegar a ese consenso. Es que lo que hemos hecho, y es válido, Sí. es una postergación de algo que de es un problema, inexcusable. sí. Así es. Es Así ineluctable que Sí, se origine. sí. ¿Por qué? Porque miren ahí, presión tributaria de 14 en los últimos 20 años. Sí. El promedio en América Latina es 21. 21. La inversión del Estado es de 18, pero es con el problema del endeudamiento y todo eso. ¿Me entiendes? Sí. Entonces no podemos seguir. Porque mira, ¿cuánto estamos pagando de endeudamiento? 143 mil millones de pesos solamente de intereses. De intereses. Casi 4%. ¿Y eso a quién afecta? A los sectores más pobres y vulnerables. Claro. Por ejemplo, la gente me dice, no, porque con el ratio del PIB, la deuda anda en un 70% consolidada, incluyendo el Banco Central. Sí, pero ya hoy no se mide con relación al PIB. Japón tiene 206% de deuda con relación al PIB. Pero Japón lo que paga de cada 100 yens, paga 9. Nosotros estamos pagando de cada 100 pesos que genera la economía,
Por ingreso tributario estamos pagando 43 pesos de barbaridad. deuda. Y por eso yo me imagino que el presidente de la República, Luis Abinader, tuvo primero que hacer su llamadita a las agencias calificadoras para anunciar que no iba a la reforma, porque a quien le interesa que se haga la reforma para cobrar sus intereses es a ellos. Sí, pero mira qué bueno tenemos que hacer, aprovechar al mismo tiempo. Mira, República Dominicana, búsquenlo también, Latino Barómetro. Nosotros estamos entre los líderes de los países, de los 18 países evaluados por el Latino en fraude social. El 45% de evasión de ITEVI tiene República Dominicana. 38% más que todos los países de América Latina. Eso es grave. Evasión de ITEVIs. De ITEVI nada más. Cada y me ITEVI. parece, si no estoy equivocada, don Cándido, que se ha disparado ahora esa evasión. Y hay ilusión Con también. esta crisis. Y hay ilusión. Sí, ilusión también. Y ilusión, eso sí, nada más hay evasión de impuestos, Sí. 45%. Cada punto de evasión equivale a 6,000 pesos. Si aquí se comienza, como en España, que metieron a Lola presa y a Pantoja presa, ¿Para qué se- porque eso a mí me da De pena, viaje, ustedes que han sin viajado más que distensión. yo, Es una señal. es una señal. Sí. ¿Cómo es posible que en los principales centros comerciales, empresariales, a ti te pregunten, comprobante fiscal? Cuando No usted ha viajado, pregunten. te lo preguntan. No, porque eso es automático. Eso es automático. Eso ¿Por qué tiene me que haber un preguntas? Porque sistema tú quieres que que yo te conecta. pague en efectivo. Sí, no, y porque tiene la La cajera, doble contabilidad. la cajera tiene 2 teclas. Y Si ahora- es en efectivo y tú Sí. no quieres Sí. comprobarte fiscal, Sí. ella le da la 1. Ajá. Si tú quieres comprobarte fiscal, ella le da la 2. Sí. Pero más del 70% de ese 1 que ella le da no va a la corriente sanguínea Sí. de las ventas de ese tejido Sí. empresarial. Sí, sí, sí. sí. O sea, el fraude social es muy grande. Y se está Entonces, dando el caso, don Cándido, perdone que lo interrumpa, Sí. de que te están diciendo en la mayoría de los negocios pequeños en especial, solamente estamos cobrando en efectivo. Eso está ocurriendo. Eso Sí. está ocurriendo. Pero nosotros como ciudadanos no debemos permitir ese chantaje. Y yo, ¿qué es lo que yo hago? Pago con tarjeta. Con tarjeta. Porque eso se registra. Sí, ¿no? sí, Eso sí, es sí, lo que sí, tengo sí, que sí, hacer. sí, sí. Yo estoy haciendo un llamado a la gente. Vamos a pagar con tarjeta a partir de ahora porque no pueden ignorar ese registro. Queda lo que se llama la trazabilidad. ¿Ves? Entonces tú no puedes, en medio de que nos estamos recuperando. Fíjate que la economía, con relación al otro año, ha crecido 12.5. 12.5. Y aún así, sin rebote estadístico, como diría Sí. Leonel Fernández, el crecimiento con relación al 2019 va a ser de 4%. Sí. Y es excelente. Excelente. Es bueno. O sea, estoy comparando 2021 con 2020, va a crecer 10%. Ahora, cuando tú lo comparas con el 2019, va a crecer también. Y eso es muy bueno. Muy bueno. Pero tú no puedes, en medio de eso, meterle un camión súper pesado. para Por que eso te- fue correcta la posición de él. no, maravilloso. Ahora, me hubiese gustado que él diga, Dijo uno aún de sus así tenemos que funcionarios- negociar, Sí. porque vamos a posponerla, Sí. pero Creo que le faltó eso. esa Sí. partecita. Me parece Sí, que fue- para que además la población entienda que fue una posposición obligatoria, pero que esa discusión hay que hacerla y hay que llegar a acuerdos. De manera seria. Sí, dos preguntas, Cándido. Por eso es que necesitamos una nueva élite política, porque se manejan siempre en el oportunismo, pensando en intereses personales, intereses de 2024. Y lo que está viviendo el mundo no es para tú estar pensando en Eso el es así. 2024. Sí. Eso es ¿Entiendes? así. Hay dos temas que siempre que se ha producido una discusión de reforma fiscal, el sector empresarial le echa en cara a los gobiernos el tema de la calidad del gasto. El presidente de la República dio unas informaciones en cómo han ellos mejorado la calidad del gasto. ¿Usted qué piensa de eso? Mire, no es que lo haya dicho Luis Abinader Corona. Yo tengo todos los documentos que han salido. Por ejemplo, hay una organización que se llama Combate contra la Corrupción. Eso salió en diciembre. Y en apenas 4 meses reconocen ellos, el país estaba de 18 países, estaba en el 13 y cayó en el 10, en favor de que la sociedad se está organizando. Qué bien. Hay lo que se llama un clima de confianza. Exacto. El mismo Banco Mundial, el mismo Departamento de Estado acaba de reconocer que la sociedad dominicana
está cambiando. Si ustedes se leen Latinobarómetro, desde el punto de vista de la confianza, porque la democracia necesita la confianza. Eso es así. ¿Ves? Y no hay dudas de que estamos en presencia de una élite política que está trabajando desde el Estado con mayor decencia. Sí. Yo no puedo decir que Luis Abinader se está aprovechando desde el Estado en cuestiones. Y fíjense cómo le ha dado duro a los de ayer y a los de hoy. Por ejemplo, el director de la lotería era del PRM, pero está preso. Y mal preso. Mal preso, ¿me entiendes? Ahí en aduana, un señor que era director de aduana por acoso está preso. Faña se vio feo. El de Santiago. El pobre Faña, le digo pobre por la edad de uno, se vio feo para la foto. Y uno sufre, uno se puede morir. Que lo estén diciendo que uno con su esposa ahí, los hijos y los nietos. No, y muchos otros casos que él ha dado un ejemplo. Por lo menos ha mandado una señal. Pero miren ayer ahí. Fue destituido el de Punta Catalina. Una revolución en un año, señores, miren ahí. Por primera vez tú tienes una procuradora donde el presidente no lo puede llamar. Para que lo sepa. Dígalo duro. Usted y yo la conocemos. Sí, exacto. Yo la conozco desde reportero. Me quito el sombrero. Y tú no puedes tomar un teléfono ni a ella, pero ni a Jenny Berenice. Ni sutilmente. Di que mira, chanceame a Adelaida. Miren, yo le voy a decir públicamente aquí. Miren, por ejemplo, la gran diferencia abismal que tenemos. Jean Alain llamó varias veces a Margarita. A Margarita. Ajá. Que era miembro de la Cámara de Cuentas. ¿Para qué? Ven, para que resolvamos aquí con la auditoría de ONSA. Oye. Ella nunca fue. Margarita es una mujer de alma, Tomás. Pero tú, ¿cómo tú tienes un procurador que él llama? Para componendas. Para componendas de una auditoría que se hizo seria, objetiva, profesional, para cambiarla. El procurador, en esa sociedad en la que estábamos nosotros. Así mismo, ¿eh? Y haga lo que lo haga, está mal hecho. Cándido, ese señor me está haciendo señas que no se nos acabó el tiempo. Pues, ¿cómo va Pero a ser? con esa misma seña, yo me comprometo a que usted va a estar aquí varias veces, porque que usted es un plato fuerte en el análisis. Ay, Jean Alain. Y entró a un tema que a mí me hubiese gustado abordarlo profundizar. un poco más. Así que nosotros le agradecemos mucho su participación, que esté aquí con nosotros, y de verdad me comprometo con la querida teleaudiencia el poder traerlo de nuevo para analizar otras coyunturas. Bien, y en el comentario de hoy yo quiero reflexionar con ustedes aquí lo que vemos que se sobresale de lo que es el discurso del presidente Luis Abinader Corona. El presidente, desde mi punto de vista humilde, hizo lo que tenía que hacer políticamente, posponer la reforma. Ahora bien, la reforma es necesaria. La reforma es necesaria y ningún político que se haya terciado la banda presidencial quiere introducir impuestos, porque los impuestos son odiosos. Ahora el país no puede seguir cargando con el lastre de tener una presión tributaria que apenas alcanza el 14% del PIB. Con un 14% del PIB, quítenle 4% que se utiliza para la educación, pero quítenle 4% que se utiliza para el pago de la deuda. ¿Cuánto queda? Para resolver todos los problemas que tiene el país. Y no podemos seguir endeudándonos como nos estamos endeudando. Entonces eso quiere decir, señores, que la sociedad dominicana tiene que ponerse los pantalones largos para entrar en un proceso de negociación con todos los sectores de la vida nacional, empresarios, comerciantes,
partidos políticos y todo el que tenga que decir algo respecto a una reforma tributaria. Ahora bien, se hace la reforma tributaria, se busca el consenso en el Consejo Económico y Social, que es el escenario natural donde debe hacerse, y buscar, determinar, ya ahí le corresponde al gobierno, en qué momento introducir esa reforma tributaria. De manera que queda, señores, pendiente ese tema. Se pospuso, pero hay que hacerla. Y de verdad, yo y ustedes no creemos, no estamos contentos con que eso sea así, lo que yo estoy diciendo, porque a nadie le gusta que le bajen de sus ingresos impuestos, pero es necesario, y es necesario porque si el gobierno está cuidando lo que sectores de la vida nacional pedían a gritos, de que los recursos recaudados no se fueran a la corrupción, eso se está cuidando, vamos a incrementar los ingresos para que esos ingresos puedan ser llevados al tema de obras sociales e infraestructura. De manera que tenemos esa tarea pendiente como sociedad. No nos hemos liberado de la reforma. La reforma está pendiente. Así es que nos veremos en otro comentario. Así es que, Adelaida, hemos terminado. Rafael, teleaudiencia de reseñas, nos reencontramos en otra próxima entrega de reseñas el próximo sábado, Dios mediante. Buen fin de semana.